Ya. Mucho gusto a todos y a todas. Este es el grupo número 6. El día de hoy les estaremos hablando de malformaciones congénitas. El grupo está conformado por Elia Mota y mis compañeras que se van a estar presentando, que son, Jazmín de Cimé. Aisha de la Cruz. bueno, vamos Bien. a ver entonces las malformaciones congénitas, ¿verdad? Las malformaciones congénitas son alteraciones en el desarrollo del feto que están presentes desde el nacimiento. Estas malformaciones pueden afectar las diferentes partes del cuerpo, como el corazón, el cerebro, los huesos o los órganos internos, y pueden variar desde leves hasta graves. Algunas de las causas más comunes incluyen factores genéticos, infecciones durante el embarazo, exposición a sustancias tóxicas como drogas o alcohol y problemas nutricionales como la falta de ácido fólico. Existen diferentes tipos de malformaciones congénitas, entre ellas las cardíacas, las del tubo neural, el labio leporino y paladar andino y el síndrome de Down. En el caso de las malformaciones cardíacas, estas afectan la estructura del corazón, como en el caso de la tetralogia de Fayot o las comunicaciones interventriculares. En el caso de la malformación del tubo neural, como la espina bífida, donde la columna vertebral no se cierra completamente. En el caso del labio leporino y el paladar hendido, estas afectan la formación del labio y el paladar y el síndrome de Down, una anomalía cromosómica que causa retraso en el desarrollo físico e intelectual. El diagnóstico de estas enfermedades, ¿verdad? De estas, perdón, malformaciones puede llegar a realizarse a través de ecografías prenatales y tamizaje neonatal, así como otros exámenes médicos, y el tratamiento varía según el tipo y la gravedad de la malformación. Ok. Bien, hay que recalcar que estas malformaciones genéticas no solamente son estructurales, sino que también pueden ser conductuales, pueden ser funcionales y pueden ser metabólicas. Y que estas malformaciones congénitas se deben a principalmente a tres causas: a factores genéticos, a factores eh, eh, a factores genéticos, a factores ambientales y hay otros factores más. O sea, que no solamente una malformación congénita es estructural, sino que también puede ser tanto funcional como conductual. Ok, entonces para seguir con lo que dijo nuestra compañera, las malformaciones son, o sea, estos trastornos son estudiados por la teratología y por la dismorfología. Entonces, también, continuando con lo que dijo nuestra compañera, existe porcentajes para cada uno de estos factores que intervienen en lo que es las morfologías, que son los factores genéticos, ambientales y multifactorial. En un 15% tenemos los ambientales, en esto podemos tener el medio ambiente como tal, los fármacos, enfermedades infecciosas y afecciones maternas. Entonces ya tenemos un 30% en cuanto al ámbito genético, que el ámbito genético son anomalías en los cromosomas, y ya cuando hablamos de multifuncional, que es en un 55%, nos estamos refiriendo a una interacción entre genes y los teratógenos. Entonces, también se podría decir que existen malformaciones menores y las malformaciones como mayores. Las malformaciones menores, que son en un 15% de los neonatos, estas directamente no causan lo que es la muerte del feto. Sin embargo, estas complicaciones menores o estas malfologías menores pueden causar que haya más, o sea, puede causar las afecciones de otras partes de nuestro cuerpo, o sea, del cuerpo de la persona afectada. Por ejemplo, una persona que no se le desarrolló muy bien lo que es el oído, esto no causa ningún problema en el diario vivir de esa persona. Sin embargo, puede tener otras complicaciones. Entonces, algo más que agregar, o sea, Sí, Sí, claro. respecto al... Sobre lo que tú estabas perdón. hablando, sobre la...
Está bien. Respecto Adelante. a los factores que tú dijiste, gracias, que tú dijiste que el factor ambiental tiene un 15% y el multifactorial tiene un 55% y el genético tiene un 30%. Bueno, yo considero a mí pensar que a pesar de que el genético tiene un 30%, yo considero que es uno de los factores más importantes. ¿Por qué? Porque estas alteraciones, como sabemos, los genes, estas alteraciones en los genes o en los cromosomas dan malformaciones y aparte pueden dar enfermedades neurodegenerativas y esto puede provocar otras cosas más graves. Aunque este factor tenga un 30% en las malformaciones, es muy importante en estos casos y por lo tanto se debe tomar muy en cuenta lo que es un diagnóstico temprano para evitar este tipo de malformaciones, específicamente en los factores genéticos. Aunque, como dije anteriormente, tiene un 30%, no tanto como el multifuncional, que tiene un 55%, pero a mi entender, yo considero que el genético es uno de los más importantes. Adelante, Lian, continúa. Bien, algo que no hemos mencionado y es clave, súper clave decir, es, recordemos que una intervención temprana puede arreglar muchos de estos casos. Una intervención temprana, sea de forma quirúrgica o terapéutica, puede mejorar significativamente la calidad de vida de los niños nacidos con malformaciones congénitas. Algunas cirugías pueden realizarse incluso antes del nacimiento, conocidas entonces como cirugías fetales. Sí, algo sobre eso yo iba a decir, que también el diagnóstico de estas malformaciones se realizan durante el embarazo o después del nacimiento del bebé mediante ecografías o pruebas genéticas o mediante examen físicos y que como tú dijiste, Elia, muy bien, que el diagnóstico temprano de estas malformaciones ayudan a la morbilidad del niño, o sea, a que tenga más posibilidades de tener más días de vida. Por lo tanto, dependiendo del tipo y de la gravedad de esta malformación, se puede hacer cirugías, se pueden dar medicamentos, cuidados de apoyo, terapias físicas o ocupacionales. Y que aunque no todas las malformaciones son tratables o se pueden tratar, prevenirla es de mucha ayuda, porque puede reducir el riesgo de cuidado, puede reducir el riesgo de mortalidad. ¿Cómo se puede reducir? Bueno, mediante el cuidado prenatal, mediante vacunación y mediante consejera genética. Yo también tengo algo que agregar y es lo siguiente. Em, si bien es importante prevenir estas malformaciones, a veces esos tratamientos, por lo menos yo creo que en República Dominicana, no están muy a la disposición de personas que no tienen los recursos necesarios. Exacto, Entonces, es es muy verdad. difícil, por eso es que a veces no hay, o sea, al no tener accesibilidad a ninguno de estos casos, o sea, a ninguno de estos servicios, las personas es como que están más susceptibles, no se puede como evitar así, por así decirlo. Entonces, también quiero decir que ustedes estaban diciendo que es importante, pues, tratar, o sea, investigar estas malformaciones temprana. Entonces, yo quería decir, las malformaciones ocurren. Temprano. Ajá, exacto. Las malformaciones ocurren durante la formación de estructuras, por ejemplo, en el periodo de la organogénesis, que este se extiende desde el inicio, este se extiende desde el inicio de la tercera semana hasta el final de la octava semana. Esto quiere decir que quizás en estas semanas es que se pueda ver generalmente si la persona, si el bebé, si el feto viene con malformaciones. Entonces también ocurre lo que es un fenómeno de todo o nada. Cuando ocurre este fenómeno, esto quiere decir que uno, o el bebé va a morir, o la mamá va a tener un aborto espontáneo, o dos, el niño va a nacer. Sin embargo, no se va a desarrollar completamente o a la rapidez de un niño que Cómo viene debe desarrollarse. normal. Entonces, no se va a desarrollar normal, pero sí pueden hacer sin estas afecciones. Entonces, a esto quiero llegar. A veces hay niños que le diagnostican cierta anomalía, entonces los doctores dicen tienen que abortar. Pero algunas personas dicen, bueno, es mi bebé, yo voy a tenerlo, cuando lo tenga en la mano, pues voy a decir, bueno, que Dios sea que Dios haga lo que tenga que hacer. Entonces, quizás esos niños a Que veces, sea lo que Dios quiera. exacto, entonces a veces esos niños nacen y uno se sorprende y dice, wow, esos niños nacieron normales y me lo diagnosticaron con algo. Entonces, eso me pareció muy interesante, que puede ser un fenómeno de todo o nada, o sí, pueden nacer con esa morfología, o puede ser abortado, o pueden nacer sin ella, aunque lo hayan diagnosticado.
Sí, porque es que muchas veces puede que el diagnóstico esté erróneo. Un raro no Exacto. caso, pero puede darse un caso de que te diagnostiquen algo y cuando el niño nazca no tenga lo que le diagnosticaron. Por eso digo yo que es bueno que para prevenir ese tipo de cosas que vayan a consejería genética. Ujú. Porque sabemos que hay muchas madres que no tienen el conocimiento sobre ese tipo de malformaciones y sobre los riesgos de estas malformaciones mientras están embarazadas. Por lo tanto, lo recomendable sería que vayan a consejería genética, así para que vayan como sabiendo los tipos de consecuencias. Exacto. Entonces también decir que existen diferentes tipos de anomalías. Tenemos tres tipos de anomalías. No sé si ustedes sabrán, si se habrán investigado eso. Yo apuntadas. Tengo aquí el labio porino, que lo mencionó mi compañero Elian. También tengo el síndrome de Down, que es una enfermedad neurodegenerativa. Tengo la anencefalia, el paladar hendido, también lo mencionó mi compañero Elian. La espina bífica, la amputación de los dedos de las manos, la amputación del cortejo, el pie equino y la fococefalia. Focomelia, perdón. Sí, tienes razón. Y también aparte de eso, existen las malformaciones genéticas de disrupción, que serán origen en la alteración morfológica de una estructura que ya está formada. Por ejemplo, en la placenta, esta se puede afectar. También tenemos las deformaciones, que son consecuencias de una presión mecánica. Por ejemplo, cuando tenemos un pie equino, que estos son los bebés que nacen con los pies hacia adentro. Esto quiere decir que hubo cierta presión en la placenta y Exacto. se quedó con los pies así, porque tenía una presión mecánica. Sí. Bueno, por último tenemos los síndromes, que por ejemplo el síndrome de Down, Sí, debido a la presión. exacto. Entonces, por ejemplo, los síndromes que son Muy anomalías conocido. únicas y tienen una causa en común, pero generalmente como que no se sabe muy bien el origen de este. ¿Algo más que agregar? Ok, sí, no hay nada más que agregar. Elian, ¿tienes algo más que agregar o que debatir? Sí, sí, tengo algo más que agregar. Y es, por ejemplo, Aisha mencionaba el acceso a la salud en nuestro país, pero entonces, durante ese tiempo que yo estuve hablando, yo me quedé. ¿Y qué tal, cómo anda la situación de las malformaciones congénitas en nuestro país? ¿Qué tal todo? ¿Cómo se ve todo? Bueno, en la República Dominicana, nuestro país, las malformaciones congénitas se presentan una preocupación que va significativamente nueva, ¿verdad? Que va creciendo poco a poco, que va teniendo su propio, Sí. bueno, no nueva, no, ¿verdad? Sino que se ha visto en el ojo del Estado de forma reciente, especialmente debido no se ha desarrollado bastante, especialmente debido al acceso a la falta, al acceso universal a la falta de médicos avanzados y programas de prevención adecuados. Y algunos datos y aspectos los mencionaré a continuación. Por ejemplo, en el caso de la prevalencia, aunque las estadísticas exactas suelen ser difíciles de obtener, porque estos casos casi no se tienen, se estima que el número de malformaciones congénitas en nuestro país es similar a la media mundial, afectando entre el 3% y el 5% de los nacimientos. Las más comunes incluyen defectos cardíacos congénitos, malformaciones del tubo neural, como espina bífida y el labio leporino o la pared hendido. Entre los factores de riesgo locales, la malnutrición, la falta de acceso a servicios de salud prenatal adecuados y factores ambientales, como la exposición a contaminantes o el consumo de sustancias de embarazo, pueden aumentar el riesgo de malformaciones congénitas en el país. También se destaca la importancia de enfermedades infecciosas como la rubiola y el Zika, que han estado vinculadas a malformaciones fetales. Entonces, la prevención y la atención prenatal limitada, que esa era la parte justamente que mencionaba Aisha, a pesar de los esfuerzos gubernamentales y de diversas organizaciones para mejorar la atención prenatal, el acceso a cuidados de salud de calidad sigue siendo desigual. Muchas mujeres en zonas rurales o de bajos recursos
no reciben la atención prenatal adecuada, lo que aumenta el riesgo de malformaciones congénitas. Entre los programas de salud, el Ministerio de Salud Pública y organizaciones internacionales como UNICEF y la Organización Panamericana de Salud o OPS han promovido campañas de vacunación con suplementos con ácido fólico, importantísimo durante el embarazo, hay que recalcarlo, y programas de sensibilización sobre los riesgos del consumo Sí, de alcohol y muy tabaco importante. durante el embarazo e intervenciones quirúrgicas y tratamientos. Algunas malformaciones como el labio leporino y el paladar hendido pueden ser corregidas mediante cirugías, en lo que organizaciones internacionales y Sí, nacionales también, como algunas clínicas, en ciertos momentos del año, ¿verdad? No, llegan a ofrecer esas cirugías de forma gratuita para en el caso de los niños. Nuestro país también, señores, tiene muchos desafíos. Las familias dominicanas que tienen hijos con malformaciones congénitas a menudo enfrentan dificultades económicas debido al costo de las intervenciones. La falta de la infraestructura adecuada y el acceso limitado a servicios de rehabilitación y educación especializada nos están, la verdad, acabando como país. O sea, nos están dando en la madre. ¿Quién dice? acabando. Sí, literal, literal. Así mismo es. ¿No? Y que también hay muchas, ¿cómo podría decirlo? Creencias en cuanto a las malformaciones, que si, por ejemplo, o sea, el dominicano tiene que educarse un poco más acerca de eso, que si, por ejemplo, la luna, hay un eclipse, que si no puedo mirar al sol, que si no puedo salir, si estoy embarazada, esas son múltiples cosas que quizás también Sí. colaboran para El que... dominicano tiene que educarse en cuanto a eso. Ujú, El exactamente. dominicano tiene que educarse mucho en cuanto a esos temas, Ujú, porque la falta de educación en cuanto a esos temas también es uno de los riesgos de por qué pasa mucho de esas cosas. sí. Hay también, Exacto. Entonces, en ese caso, falta concientización. exacto, Bastante. Exacto. un dato interesante es que las personas con anomalías a veces no llegan ni siquiera a los 65 años. Hay personas que, hay enfermedades genéticas que la media de vida es hasta los 20 años y eso da mucha pena en realidad. Y también algo importante, que Sí. hay malformaciones que siguen como un patrón. Entonces yo estaba viendo, por ejemplo, un video que sigue un patrón y esa persona no tiene forma de salirse de ese patrón y ya al final esa persona básicamente es una persona vegetal. Entonces quizás también hace falta más desarrollo de tecnología. Sabemos también que la medicina es un negocio también, la farmacología también. Entonces, Ay, sí, lamentablemente. quizás haya forma qué sé yo, de arreglar eso, de disminuir los efectos, pero es un negocio. Ay, sí, lamentablemente en este país el dinero es la ley. El Ujú. dinero es la ley y el dinero es la salvación, lamentablemente. Todo es un negocio. La vida de los pacientes es un negocio, lamentablemente. Bueno, entonces ya se le puede dar conclusión al tema. Sí, no tengo Considero más que nada sí, que creo que agregar. hemos tratado todo de arriba abajo. Sí. Bueno, pues entonces nos despedimos. Esperemos que le haya gustado nuestro debate y nos vemos en un próximo encuentro. Bye bye.